La Navidad fue creada para celebrar la vida, pero hubo una noche en que celebró la muerte. Una noche tan silenciosa que el mundo olvidó respirar. Todo ocurrió en un pequeño asentamiento europeo, perdido entre montañas y bosques espesos, durante el invierno de 1891. El amanecer del 24 de diciembre llegó cubierto por una nieve espesa, antinaturalmente silenciosa. No había viento. No había aves, solo el crujido de la escarcha bajo los primeros pasos humanos. Ese sería el último amanecer normal que el pueblo conocería. Desde hacía siglos, aquella comunidad celebraba la Navidad mezclando ritos cristianos con creencias mucho más antiguas. Encendían velas negras junto a las blancas, convencidos de que así equilibraban la luz y la sombra. Decían que el invierno no solo traía frío, sino presencias. Ese año, por primera vez, nadie quiso romper la tradición. Días antes, los animales habían huido del bosque. Los relojes se detenían exactamente a la medianoche. Las campanas de la iglesia sonaban solas, pero el miedo fue enterrado bajo la excusa de la celebración. Nadie quiso ser el primero en decir que algo los estaba observando. Cuando cayó la Nochebuena, la nieve comenzó a caer con una densidad imposible. Las casas quedaron aisladas en minutos. Las luces navideñas titilaban como si lucharan por no apagarse. A las 11:59, el pueblo entero contuvo el aliento sin saber por qué. A la medianoche exacta, todo sonido desapareció. Ni viento, ni pasos, ni respiración. Los relatos posteriores describen una sensación compartida, la certeza absoluta de que algo antiguo había despertado. La Navidad dejó de ser una fecha, se convirtió en un umbral. A la mañana siguiente, el sol nunca salió. La nieve estaba marcada por huellas imposibles, demasiado grandes, demasiado profundas, rodeando cada casa. No entraban, esperaban. Semanas después, las autoridades llegaron y se fueron. Los documentos oficiales hablaron de tormentas y tragedias naturales, pero el nombre del pueblo fue eliminado de los mapas ese mismo año. Para entender lo ocurrido, hay que retroceder siglos atrás, cuando el invierno no era una estación, sino una amenaza. Bajo la misma nieve yacían estructuras circulares de piedra negra, restos de cultos anteriores al cristianismo. Manuscritos del siglo XII hablaban de una entidad sin nombre, ligada al solsticio de invierno. No era un demonio, no era un espíritu. Era descrita como una presencia que equilibraba la vida, llevándose aquello que sobraba. El invierno no mataba, elegía. Los antiguos habitantes ofrecían algo a cambio de protección: silencio, memoria y una noche al año. Aquella noche coincidía con el punto más oscuro del calendario. Lo que hoy llamamos Navidad antes fue una entrega. Con la llegada del cristianismo, el ritual no desapareció. Fue ocultado. Se construyó una iglesia sobre el círculo central. Las fechas cambiaron de nombre, pero no de función. El miedo aprendió a vestirse de celebración. Las velas negras no eran decoración, representaban la parte que debía ser ofrecida. Las blancas, lo que se esperaba conservar. Cada familia repetía un pacto que ya nadie recordaba conscientemente. Pero el pacto seguía activo. En 1891 ocurrió el error. Por primera vez, el ritual no se completó. El equilibrio se rompió. La entidad no fue invocada, fue despertada. Y cuando no recibió lo acordado, decidió tomarlo por sí misma. No entró a las casas porque no lo necesitaba. El miedo ya estaba dentro. La mañana del 25 de diciembre, una casa permanecía cerrada. Puertas intactas, ventanas selladas. En su interior no había nadie. La cama estaba hecha, la mesa servida. No hubo lucha, no hubo ruido, solo una ausencia total, como si esa persona jamás hubiera existido. En las horas siguientes, otras casas repitieron la escena. Siempre una sola persona, siempre en silencio, siempre sin huellas. El pacto estaba cobrando lo que se le negó. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Si el invierno había elegido, no se detendría. La Nochebuena terminó, pero la noche no. El sol no volvió a salir. Durante días, el cielo permaneció en un crepúsculo eterno. Los relojes se detuvieron. Dormir significaba desaparecer.
Entonces comenzaron los sonidos, pasos sobre la nieve, lentamente, rodeando las casas, nunca acercándose, siempre esperando. El miedo no atacaba, aprendía. Un grupo intentó huir. A pocos metros del bosque, el camino desapareció bajo la nieve, como si nunca hubiera existido. No todos regresaron, y los que lo hicieron ya no eran los mismos. El pueblo no estaba aislado, estaba contenido. Cuando el horror no pudo explicarse, fue eliminado. Las autoridades sellaron casas, quemaron documentos, borraron rutas. El pueblo desapareció oficialmente. La Navidad del horror fue archivada como tormenta. Pero el invierno recuerda, aunque los humanos no. Siglos después, las velas negras siguen encendiéndose en pueblos cercanos. Nadie explica por... Con el paso de los años, el silencio alrededor del pueblo se volvió más pesado que la nieve. No aparecía en mapas, pero sí en rumores. Viajeros hablaban de brújulas que giraban sin control y de noches en las que el frío parecía pensar. Nadie permanecía demasiado tiempo en los bosques cercanos. El invierno allí no era una estación, era un territorio consciente. A comienzos del siglo XX, académicos intentaron documentar aquellas leyendas. No buscaban terror, sino lógica. Encontraron piedras negras dispuestas en círculos imposibles y símbolos que no pertenecían a ninguna cultura conocida. Lo inquietante no fue lo que hallaron, sino la ausencia total de registros humanos, como si generaciones enteras hubieran sido borradas con intención. En antiguos diarios monásticos apareció una idea constante. La entidad no castigaba la fe, castigaba el olvido. No exigía devoción, sino memoria activa. Cuando el ritual se recordaba, el invierno se contenía. Cuando se ignoraba, el equilibrio se rompía. La Navidad no era el origen, era el recordatorio. Durante la década de 1930, desapariciones similares comenzaron a surgir en distintos puntos del continente. Pueblos sin relación entre sí repetían el mismo patrón: frío extremo, silencio absoluto y una sola persona ausente, siempre cerca del solsticio. El miedo había aprendido a desplazarse. En plena guerra mundial, el fenómeno se intensificó. El frío sirvió como excusa. Las muertes se volvieron cifras, pero algunos soldados escribieron sobre noches en las que el bosque parecía observarlos, sobre sombras que no atacaban, solo contaban. Contaban pasos, contaban respiraciones, contaban quién sobraba. Tras la guerra, el mundo quiso reconstruir y olvidar, pero el pacto no entiende de reconstrucciones. En los años 50, ciudades enteras quedaron a oscuras cada 24 de diciembre durante exactamente una hora, siempre a medianoche. Nunca hubo una explicación técnica. En los años 70, grabaciones de audio captaron algo nuevo. Un sonido profundo y rítmico, similar a una respiración lenta, registrado únicamente en noches de Navidad. No era viento, no era maquinaria, era paciente, como si algo durmiera bajo la tierra, esperando ser recordado. A finales del siglo XX, las velas negras comenzaron a reaparecer sin explicación. Personas sin conexión cultural entre sí sentían la necesidad de encenderlas, no por tradición, por intuición. Aquellos que se negaban sufrían pérdidas progresivas, primero objetos, luego recuerdos, finalmente personas. Con la llegada del nuevo milenio, el invierno dejó de limitarse a pueblos remotos. Nevadas imposibles cubrieron ciudades densamente pobladas. El silencio se volvió colectivo. Investigadores propusieron una teoría inquietante. La entidad no era un ser, sino una función del mundo. Un mecanismo antiguo para corregir el desequilibrio humano. Hoy, cada Navidad, más personas sienten una incomodidad que no saben explicar. Un impulso de apagar las luces, de guardar silencio, de encender una vela, aunque no sepan por qué. El pacto sigue activo porque el mundo aún lo necesita. El invierno no busca venganza, busca equilibrio, porque cuando la memoria desaparece por completo, el invierno no elige a uno solo, elige a todos. La última Navidad no llegó con nieve, llegó con una ausencia tan profunda que nadie supo nombrarla. No hubo señales previas, ni advertencias en el cielo, ni temblores en la tierra.
No se escucharon campanas ni se apagaron las luces de golpe. El mundo siguió avanzando como siempre, y precisamente por eso el invierno supo que ya no quedaba resistencia. La humanidad había aprendido a vivir sin mirar atrás, sin recordar, sin detenerse a pensar en lo que había sido olvidado. Y el olvido, desde el principio, había sido la puerta. A lo largo de generaciones, el pacto había sobrevivido en fragmentos, en gestos inconscientes, en silencios respetados sin saber por qué. Pero cada año, ese recuerdo se debilitaba un poco más. Las velas se encendían menos, las tradiciones se vaciaban de significado, la Navidad se volvió ruido, consumo, distracción, y cuando el ritual pierde su sentido, deja de proteger, se convierte en una invitación. A las 11:59 de aquella noche, algo invisible comenzó a alinearse. No fue un evento localizado, fue global, un ajuste sutil en la manera en que el mundo respiraba. El aire se volvió espeso, no frío, sino pesado, como si cada partícula llevara memoria acumulada. Las personas sintieron una incomodidad leve, fácilmente ignorada, un cansancio inexplicable, una sensación de estar siendo observados sin ojos. Cuando llegó la medianoche, no ocurrió nada espectacular. No hubo explosiones ni gritos, ni sombras emergiendo de la oscuridad. El invierno no necesita anunciarse. Simplemente tomó su lugar. El silencio descendió de manera uniforme, no como ausencia de sonido, sino como presencia activa. Un silencio que escuchaba. Los animales fueron los primeros en detenerse. No huyeron, no atacaron, simplemente dejaron de moverse, como si comprendieran algo que los humanos ya no podían recordar. Los relojes continuaron funcionando, pero el tiempo dejó de tener peso. Las horas pasaban sin sentirse. El mundo entró en un estado suspendido, una vigilia sin conciencia. En millones de hogares, alguien apagó una luz sin saber por qué. En otros, alguien se quedó de pie en medio de una habitación, inmóvil, mirando un punto fijo que no existía. Algunos niños despertaron llorando sin motivo. Otros no despertaron, no murieron. Fueron retirados del flujo normal de las cosas, como una palabra eliminada de una frase demasiado larga. El invierno había comenzado a contar. No eligió al azar, nunca lo hizo. Eligió lo que ya estaba desdibujado. Personas cuyos nombres no aparecían en fotografías recientes. Vidas que no dejaban rastro digital. Existencias que ya no eran recordadas con claridad. El invierno no se alimenta de cuerpos, se alimenta de ausencias, de espacios vacíos en la memoria colectiva. Las primeras desapariciones no fueron notadas. Un asiento vacío se atribuyó al cansancio. Un mensaje no respondido se explicó con distracción. Un nombre que no se pronunció pasó desapercibido. Así es como el invierno avanza. No irrumpe, se infiltra hasta que ya no hay forma de distinguir lo que falta de lo que nunca estuvo. Bajo la superficie del mundo, algo antiguo terminó de despertar. No una criatura, no una mente individual, un proceso, un mecanismo diseñado cuando el equilibrio era una necesidad y no una opción. La entidad no se movió, no necesitó hacerlo. El planeta entero era ahora su extensión. En los bosques, los árboles comenzaron a crujir sin viento, no cayendo, sino inclinándose, como si escucharan una orden proveniente del suelo. En las ciudades, las sombras comenzaron a separarse ligeramente de sus fuentes de luz. Se estiraban más de lo normal. Permanecían incluso cuando la luz se apagaba. Nadie lo mencionó. Nadie quiso ser el primero en reconocerlo. Porque reconocerlo significaba recordar, y recordar significaba activar la siguiente etapa. Las velas negras dejaron de tener efecto. Ya no se trataba de mantener el pacto. El pacto había sido ignorado durante demasiado tiempo. Lo que comenzaba ahora era la corrección. El invierno no reclamaba una noche, reclamaba equilibrio completo. Y el equilibrio exige una proporción exacta. En algún lugar, alguien intentó registrar lo que ocurría. Grabó las calles vacías, grabó el cielo inmóvil, grabó su propia respiración temblorosa. Al reproducir la grabación, su voz no estaba. Solo un sonido grave, profundo, constante, como una respiración antigua que no pertenecía a ningún ser vivo. Cuando intentó mostrar el archivo, nadie pudo verlo. No porque estuviera dañado, sino porque nadie recordaba quién era esa persona.
Así funcionaba ahora el mundo. Las familias comenzaron a reducirse sin drama. No hubo funerales, no hubo anuncios, simplemente menos platos sobre la mesa, menos abrigos colgados, menos nombres pronunciados. El invierno no borraba de golpe, editaba, como un escritor paciente que elimina lo innecesario hasta que el texto recupera su sentido original. La Navidad siguiente no fue celebrada, no por miedo, sino por indiferencia. Y esa fue la